¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. ¿Y quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Y quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra, me asombra, me asombra, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, 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 tu amigo soy. Y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Gracias, Jesús, gracias por la bendición de ser tus amigos, Señor, muchas gracias. Un gran abismo nos separa.
soberano, todo estaba bajo su luz. León rugiente rompió el silencio y a la vida él volvió. La victoria es tuya, Dios. Aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas se rompió y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas se rompió y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Por eso te glorificamos y por eso te cantamos, porque tú eres nuestra esperanza, una esperanza que jamás terminará, una esperanza eterna. Te bendecimos en el nombre de Jesús esta mañana. Muchas gracias, Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Iglesia Gracia. Qué gozo poder saludarlos esta mañana. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio en línea. Es una bendición tenerlos con nosotros esta mañana y tener una nueva oportunidad de alabar al Señor juntos y aprender de su palabra juntos. Por favor, ahí donde están, acompáñenme a orar antes de iniciar el mensaje. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad, Dios, que nos concedes de poder adorarte, de poder exaltarte, pero también, Señor, para aprender de tu palabra. Señor, nos gozamos cantándote, nos gozamos celebrándote, Señor, pero también reconocemos nuestra necesidad de tu palabra, de escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón abierto, receptivo esta mañana, para que a través de tu palabra podamos conocerte más y podamos crecer en nuestra relación contigo, Señor. Muchas gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Ahora los invito a que me acompañen a leer 2 de Timoteo 3:16. Este es el apóstol Pablo escribiendo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. De esta referencia bíblica de 2 de Timoteo tendremos un mensaje de 2 partes. Hoy será la parte 1 y en los próximos domingos la parte número 2. Las 2 partes de este mensaje son: la primera, el origen de la palabra de Dios, y la segunda parte será la utilidad de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar el origen de la palabra de Dios, teniendo como referencia la primera parte de 2 de Timoteo 3:16. Vamos a leer esa primera parte de ese verso una vez más. Toda la escritura es inspirada por Dios. Los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, estamos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos o los creyentes, la Biblia es nuestra regla de fe, es la guía, es el manual y es la autoridad de nuestra vida o en nuestra vida espiritual. Y no solo en nuestra vida espiritual, la Biblia también es una guía y una autoridad en nuestra conducta, en nuestras acciones, en la vida cotidiana, en la vida práctica de todos los días. También la Biblia nos revela, nos da a conocer quién es Dios, nos revela su carácter y también nos revela cuál es su voluntad. Dios escogió
Dios decidió revelarse o darse a conocer a los seres humanos a través de las Escrituras. Por lo tanto, las Escrituras son el único medio por el cual se puede conocer todo lo que Dios eligió y todo lo que Dios decidió darnos a conocer acerca de Él. Todo lo que Dios quiere que los seres humanos conozcamos acerca de Él está en las Escrituras, está en la Biblia. Jesús dijo en Juan 5:39 que las Escrituras dan testimonio de quién es Él. La Biblia nos revela a Jesús, quien es la imagen de Dios, como lo dice Pablo en Colosenses 1:15. Y los cristianos estamos convencidos y estamos seguros de que las Escrituras o que la Biblia es la palabra de Dios, porque como lo escribe Pablo en 2 de Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios. Los creyentes confiamos en las verdades de la Biblia o de las Escrituras porque creemos que la Biblia es la inspiración divina de Dios. Creemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Es importante para los creyentes saber por qué creemos en la palabra de Dios y saber por qué decimos que el libro al que llamamos Biblia es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que las Escrituras o la Escritura es inspirada por Dios. La pregunta aquí es, ¿qué significa o qué quiere decir que la Biblia o las Escrituras son inspiradas por Dios? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que la Escritura es inspirada por Dios? Eso es lo que vamos a estudiar en esta primera parte de esta serie de 2 mensajes. La palabra inspirada que Pablo usa en este verso de 2 de Timoteo 3:16 es la transliteración de una palabra griega que solo aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Y esa única vez que aparece en el Nuevo Testamento es aquí en 2 de Timoteo 3:16. Esa palabra es la palabra theoneustos. Esa palabra está formada por 2 partes. Teo, que significa Dios, y por neustos, que significa aliento, significa respiro y significa soplo. Cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, significa que las escrituras fueron alentadas o sopladas por Dios mismo. Significa que la Biblia, que las escrituras tienen el aliento de Dios mismo, tienen la vida de Dios. Cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, Dios sopló su aliento de vida en él. Y esa escultura, por decirlo de alguna manera, de tierra cobró vida. Dios sopló en Adán su aliento y fue en ese momento en que Adán se convirtió en un ser viviente. Eso es exactamente lo que hizo Dios con las escrituras. Dios sopló su aliento de vida en su palabra. La palabra de Dios tiene su origen en Dios mismo. También es importante mencionar que la palabra de Dios tiene la mente de Dios. Cuando nosotros hablamos, nuestras palabras tienen nuestro aliento, pero también antes de ser habladas o pronunciadas, nuestras palabras son procesadas por nuestra mente. Nuestras palabras son el resultado de un proceso de nuestro pensamiento. De igual forma, la palabra de Dios registrada en la Biblia tiene su aliento y fueron derivadas de su mente. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. El escritor de Hebreos dice esto, vamos a leerlo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La versión traducción al lenguaje actual lo traduce de esta manera. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida.
La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. La palabra de Dios es viva y poderosa porque la fuente de la palabra de Dios es Dios mismo. Y como la palabra de Dios tiene su origen en Dios mismo, la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y tiene el poder para llegar a lo más profundo y a lo más íntimo de los seres humanos. La palabra de Dios, dice Hebreos, que penetra el alma, el corazón, el espíritu y los pensamientos del hombre. Ningún otro libro tiene el poder que tiene la palabra de Dios. Ningún libro de psicología tiene la vida y el poder que tiene la palabra de Dios. Ningún libro de superación personal o de autoayuda tiene la vida y el poder que tiene la palabra de Dios. Ningún libro de astrología o de filosofía tiene la vida y el poder que tiene la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene el aliento de Dios. Y por eso la palabra de Dios es la única que tiene el poder de producir cambios en la vida de los seres humanos que tienen implicaciones eternas. Cambios que trascenderán la vida presente. Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios. Las escrituras tienen la esencia, el aliento y la vida de Dios porque fueron inspiradas por Dios mismo. Ahora, si Dios inspiró su palabra, la pregunta que surge es ¿a quién o a quiénes se la inspiró? Hay algunas partes de la Biblia que Dios mismo escribió. Un ejemplo muy claro son los 10 mandamientos. Fue Dios mismo quien escribió sus mandamientos en las tablas de piedra. Dios no inspiró a nadie a escribir los 10 mandamientos, Él mismo los escribió. También hay partes en la Biblia que los hombres escribieron, pero que fueron las palabras textuales que Dios les dictó. Es decir, Dios dictó sus palabras y pidió que se escribieran exactamente, textualmente, lo que Él o como Él las había pronunciado. Entonces, en la Biblia hay partes que Dios mismo escribió y hay otras partes que fueron registradas textualmente como Dios se las dictó al autor o al redactor humano. El resto de las escrituras fueron inspiradas por Dios a los hombres que las redactaron o las escribieron. Dios usó a hombres de diferentes épocas y de diferentes contextos para inspirarlos a escribir su palabra. Dios usó el contexto y la personalidad y el carácter de cada uno de esos hombres para inspirarlos a escribir su palabra, su pensamiento. No todo lo que leemos en la Biblia fue escrito directamente por Dios, como fue el caso de los 10 mandamientos. Y no todo lo que leemos en la Biblia son las palabras textuales o las palabras exactas que Dios le dictó al redactor o al escritor humano. Dios le permitió a los hombres que Él usó para escribir su palabra vivir impresiones o experiencias espirituales o incluso físicas para a través de eso, a través de esas experiencias, inspirarlos a escribir su palabra. David, por ejemplo, muchas veces fue inspirado por Dios a escribir verdades muy profundas acerca de Dios, observando la naturaleza. A otros, Dios les inspiró su palabra a través de sueños o de visiones. En la Biblia quedaron registradas muchas cosas que Dios le inspiró a diferentes personas a través de un sueño o de una visión. Ahora, si la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿qué evidencias hay de que la Biblia es realmente inspirada por Dios? ¿Hay alguna forma de saber si la Biblia es realmente la inspiración divina de Dios? La respuesta es sí. Sí la hay. La evidencia más convincente, o podemos decir más contundente, es la armonía o la coherencia
que hay en la Biblia desde Génesis, que es el primer libro, hasta Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Toda la Biblia, de principio a fin, tiene una armonía y una coherencia que no pueden ser productos de la suerte o de la casualidad. Toda la Biblia cuenta la misma historia, cuenta una misma historia. Y esa armonía y esa coherencia que hay entre todos los libros de la Biblia es una evidencia de que fue inspirada por Dios por lo siguiente. La Biblia es un conjunto o una colección de 66 libros. Es una biblioteca, podemos decir. Pero esa biblioteca o esa colección de libros tiene características que no tienen ninguna otra colección o ninguna otra biblioteca. Permítame compartir esas cosas que demuestran que la palabra de Dios fue efectivamente inspirada por Dios. Los 66 libros que forman la Biblia, escuche esto, se escribieron a lo largo de un periodo de 1600 años. 1600 años, 16 siglos. Esos 66 libros se escribieron en 3 continentes diferentes, en Asia, en África y en Europa. Los 66 libros de la Biblia fueron redactados o escritos por 40 hombres que vivieron en épocas, en siglos diferentes. Vivieron en contextos sociales diferentes, en contextos políticos y religiosos diferentes, en contextos económicos diferentes. Y obviamente esos 40 hombres tenían personalidades muy diferentes. Esos 40 autores o redactores de la Biblia además tenían profesiones diferentes. Algunos de ellos eran profetas, otros eran pescadores, otros fueron reyes, uno de ellos era un doctor, otro era un recaudador de impuestos. Pablo se dedicaba a hacer tiendas, a construir tiendas. Tenían diferentes profesiones. Además, esos 66 libros fueron escritos en 3 idiomas diferentes. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas pequeñas secciones en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. 3 idiomas distintos, 3 lenguajes diferentes. También esos 66 libros fueron escritos en cuando menos 8 diferentes estilos o géneros literarios. Entonces, a pesar de haber sido escrita en un periodo de 1600 años, a pesar de haber sido redactada por 40 diferentes escritores, en épocas diferentes y en contextos diferentes, a pesar de haber sido escrita en 3 idiomas diferentes, y a pesar de haber sido escrita en 3 continentes diferentes, a pesar de haber sido escrita en diferentes géneros literarios, la Biblia tiene una armonía y un hilo conductor coherente desde su principio hasta su final. La Biblia es una obra perfectamente unificada, a pesar de todo lo que acabo de mencionar. Ninguno de sus 66 libros se contradicen. Toda la Biblia, de principio a fin, cuenta la misma historia y tiene como centro el mismo personaje. Eso solo puede ser posible porque el autor divino de esos 66 libros fue Dios mismo. Los 40 hombres que redactaron la Biblia pudieron escribir una obra tan unificada y tan perfectamente armonizada porque la fuente de las Escrituras fue Dios mismo. No hay otra explicación para eso. Si vemos otra vez la primera parte de 2 de Timoteo 3:16, nos damos cuenta de que Pablo dice esto: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es importante notar que Pablo dice la Escritura en singular. ¿Por qué? Porque aunque son muchos libros, todos esos libros comunican un solo pensamiento. Ese es el pensamiento de Dios. En el Antiguo Testamento se encuentran
profecías que fueron escritas por hombres inspirados por Dios, y siglos, cientos de años después, esas profecías se cumplieron tal y como Dios se las inspiró a los que las escribieron. Un claro ejemplo son las profecías sobre el nacimiento y la muerte de Jesús. El profeta Isaías, inspirado por Dios, escribió profecías acerca del nacimiento y de la muerte de Jesús alrededor, escuche esto, de 700 años antes de que todo eso sucediera. Y al igual que Isaías, Dios inspiró a otros profetas a escribir profecías que se han cumplido a cabalidad. Y sobre este tema de el cumplimiento de las profecías, el apóstol Pedro escribe esto, vamos a leerlo. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Todas las profecías que los profetas escribieron se cumplieron al pie de la letra porque fue Dios quien los inspiró. Los profetas escribieron y hablaron de parte de Dios y fueron impulsados por el Espíritu Santo, como lo escribe el apóstol Pedro en este texto que acabamos de leer. Nada del cumplimiento de ninguna de las profecías fue producto de la suerte o de la casualidad. Se cumplieron porque la fuente de inspiración de esas profecías fue Dios mismo. Y todos los eventos que Dios determina que sucedan, suceden. Y suceden en el tiempo que Él establece que sucedan. Las palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 tenían un propósito. La segunda carta a Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribió. Ya antes Pablo le había mandado una carta a Timoteo. Para el tiempo en que Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. En sus cartas, Pablo le da instrucciones a Timoteo de cómo cumplir fielmente su ministerio pastoral. Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo desde una cárcel en Roma, desde donde el apóstol Pablo aguardaba su muerte. Pablo, más que un amigo, era un mentor y un padre espiritual para Timoteo. Pablo consideraba a Timoteo como un hijo en la fe. Al inicio del capítulo 3, donde está el verso que empezamos a leer, Pablo le escribe en su carta, en esa carta, en el capítulo 3, le escribe a Timoteo y le advierte a Timoteo cómo sería la conducta y el carácter de los hombres en lo que Pablo llama los últimos días. Pablo se refería a los tiempos que estaban viviendo en ese presente y también a los tiempos posteriores a la partida de Pablo, hasta los tiempos antes de la segunda venida de Cristo. Pablo le advierte a Timoteo que en los días que estaban por venir habría hombres amadores de sí mismos, calumniadores, desobedientes a sus padres, amadores de los placeres del mundo más que de Dios, avaros, soberbios, traidores, hombres que odiarían lo bueno. Pablo le advierte a Timoteo que vendrían tiempos difíciles como consecuencia del carácter y la conducta depravada de los hombres. Y cuando Pablo dice hombres en este contexto, no está hablando de personas de género masculino solamente. Pablo está hablando de los seres humanos, es decir, de hombres y mujeres. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en la comunidad de creyentes de Éfeso, donde Timoteo era el pastor, se habían levantado falsos maestros. Entre los asuntos que Pablo incluye en su carta a Timoteo, Pablo le da instrucciones a Timoteo de cómo hacerle frente a los falsos maestros. Estos falsos maestros estaban engañando a los creyentes con sus falsas doctrinas. Entonces Pablo le escribe y le da instrucciones de cómo hacerle frente a estos maestros que estaban enseñando enseñanzas, doctrinas torcidas. Siendo un joven pastor, Pablo instruye y aconseja a Timoteo cómo hacerle frente a las dificultades del ministerio.
Después de que Pablo le advierte a Timoteo acerca de los tiempos difíciles y peligrosos que enfrentaría en su ministerio, Pablo le escribe esto a Timoteo en los versos 14 y 15 del capítulo 3. Vamos a leerlo. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, pase lo que pase, tú permanece firme en la palabra del Señor. Timoteo, no importa que todo a tu alrededor se derrumbe, tú, Timoteo, permanece, mantente cimentado, plantado, arraigado en la palabra de Dios. Timoteo, le está diciendo el apóstol Pablo, no importan las dificultades que enfrentes, tú permanece anclado a la palabra de Dios. Pase lo que pase, Timoteo, le está diciendo el apóstol Pablo, tú aférrate a las verdades de la palabra de Dios. Y eso fue lo mismo que le dijo Dios a Josué. Le dijo que se mantuviera firme en su palabra, que no se apartara ni a izquierda ni a derecha, que permaneciera sembrado, plantado, arraigado, firme en la palabra del Señor. Después de las palabras de Pablo a Timoteo en los versos 14 y 15 que acabamos de leer, Pablo le dice a Timoteo lo que leemos al inicio del versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios. El consejo y la exhortación de Pablo a Timoteo y a todos los creyentes de todas las épocas es a permanecer en la palabra del Señor. La permanencia en la palabra del Señor es lo único que puede sostener la vida del creyente. Lo voy a repetir. La permanencia en la palabra del Señor es lo único que puede sostener la vida del creyente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única que nos puede dar la vida y el aliento de Dios. Ningún otro libro puede hacer eso, solo la palabra de Dios. La palabra de Dios es digna de confianza, porque la palabra de Dios tiene su origen en Dios mismo. La fuente de la palabra del Señor es Dios mismo. Por lo tanto, la palabra de Dios es fiel y es verdadera. El hecho de que alguien no crea que la Biblia es la palabra de Dios no elimina la realidad de que sí lo es. El hecho de que alguien no entienda o no comprenda la Biblia no anula la verdad de que la Biblia es la palabra de Dios. El hecho de que haya personas que no creen en la Biblia, eso no anula la realidad de que la palabra de Dios, de que la Biblia tiene su origen en Dios mismo. El que alguien no crea en las verdades de la Biblia no anula ni la veracidad ni el poder de la Biblia. Iglesia Gracia, esta mañana hago eco de las palabras que Pablo le escribe a Timoteo. Iglesia Gracia, los animo y los exhorto a que pase lo que pase, permanezcan firmes en la palabra del Señor. No importa que todo a nuestro alrededor se derrumbe, permanezcamos firmes en la palabra del Señor. No importa las dificultades que estés pasando en este momento, permanece cimentado, permanece anclado, permanece arraigado en la palabra del Señor. Pasemos tiempo estudiando la palabra del Señor. Que la palabra de Dios sea una prioridad en nuestro diario vivir. Nuestro hermano Manuel Revilla acaba de terminar de escribir un libro titulado ¿En qué creemos y por qué creemos? Es un libro acerca de las doctrinas fundamentales de la vida cristiana. Por cierto, si usted desea tener una copia gratis del libro de nuestro hermano Manuel, puede solicitarla en su página oficial, que es manuelrevilla.com. Aquí está apareciendo en su pantalla. Hablando precisamente de la Biblia, el hermano Manuel escribe en su libro lo siguiente: si como cristianos afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios,
Nuestra principal regla de fe y conducta deberíamos leerla y estudiarla con interés y diligencia. Iglesia Gracia, que la palabra de Dios sea el pan nuestro de cada día. Permitamos que Dios nos hable todos los días a través de su palabra. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar en nuestra vida lo que haya que cambiar. ¿Quiere usted conocer más a Dios? Pase tiempo estudiando su palabra. Recuerde, es a través de su palabra que Dios decidió darse a conocer a los seres humanos. Es solo a través de su palabra que nosotros podemos conocer más a Dios. ¿Quiere usted saber la voluntad de Dios para su vida? Permita que Dios se la haga saber a través de su palabra. Aunque la palabra de Dios se escribió muchos siglos antes de que usted y yo existiéramos, la palabra de Dios tiene el poder y la relevancia para hablarnos hoy a un nivel personal. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras jamás pasarán. Todo en esta vida tendrá un final y todo en esta vida puede fallar, pero la palabra de Dios permanece para siempre y la palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios nos da seguridad, nos da vida y nos da esperanza. Iglesia Gracia, permanezcamos en las verdades de la palabra de Dios. No importa las circunstancias y la situación alrededor nuestro. Sigamos plantados en la palabra de Dios. Es maravilloso saber que Dios inspiró su palabra a hombres de carne y hueso como nosotros, como usted y como yo. Y lo hizo con el único propósito de que nosotros, ustedes y yo, simples mortales, pudiéramos conocerlo. Dios inspiró a hombres para que escribieran su palabra en un lenguaje en el que cualquier persona que lo desee pueda entender y pueda conocer su carácter, su pensamiento, su voluntad, su amor, su gracia y su perdón y su misericordia. ¿No le parece eso algo maravilloso? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz como tú lo dejaste escrito en Hebreos. Señor, gracias por la oportunidad y por la libertad que tenemos de poder estudiar tu palabra, Señor. Un privilegio y una bendición que otros de nuestros hermanos en otros países no la tienen, Señor. Padre, ayúdanos siempre a tener tu palabra como nuestra prioridad, Señor. Padre, si hay algo que tenemos que dejar de hacer, que sea todo menos la meditación de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es vida. Padre, porque tu palabra tiene su origen en ti mismo. Señor, porque tu palabra eres tú mismo. Señor, ayúdanos siempre, Señor, a hacer tiempo y tener tu palabra como la prioridad en nuestra vida, Señor. Padre, confiamos en tu palabra porque es verdadera. Padre, no dudamos que tu palabra es la verdad. Señor, ayúdanos siempre a vivir bajo esa convicción de que tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdanos a vivir todos los días consciente de la realidad de tu palabra. Señor, y que lo que tú dices en tu palabra que eres, eso eres. Y que lo que tú dices que puedes hacer en tu palabra, eso es lo que tú puedes hacer, Señor. Ayúdanos siempre a confiar y a depender de tu palabra, Señor. Perdónanos si hemos sido negligentes, Señor, y no hemos pasado el tiempo que deberíamos estar pasando estudiando tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, y hoy aceptamos tu invitación, Padre, de seguir plantados, de seguir anclados a tu palabra. Muchas gracias, Señor, por haber inspirado a 40 hombres, Señor, a escribir tu palabra para que el día de hoy nosotros pudiéramos obtener los beneficios que hay en ella, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, iglesia. Fue una bendición para mí conectarme con ustedes el día de hoy.
Ojalá podamos hacerlo la próxima semana. Bendiciones y que tengan una semana de mucho éxito en el Señor. Dios les bendiga.